Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros en Venezuela Hoy. A partir de este día cambiamos el Venezuela en Crisis por Venezuela Hoy, para llevarles la actualidad de lo que es el día a día en Venezuela. Así que gracias como siempre por su sintonía y acompañarnos para analizar la realidad de ese país. Nos acompaña Juan Manuel Sucre, activista político. Ya estábamos discutiendo fuera del aire porque no, el diálogo hay que hacerlo. Y ya Antonio Rodiles, que nos visita directamente desde Cuba, un gran amigo, además con un gran interés por la solución de nuestros pueblos, de las dictaduras que nos ocupan. Así que bienvenido a esta mesa de diálogo, que sé que vamos ya a tener diferencia con Juan Manuel Sucre. Y el abogado Juan Ignacio Riqueses, te agradezco tu presencia aquí. Comienzo contigo. Estamos escuchando a Juan Manuel Sucre, Rodiles. El diálogo es importante. ¿Por qué es importante? Yo honestamente creo que no va a salir con diálogo. En mi opinión, ellos, y lo han venido haciendo, lamentablemente, usan todo este tipo de herramientas para ganar tiempo. Como se dice en el lenguaje de béisbol, se ha cantado bola y no obstante sí están ganando tiempo desde mi perspectiva. Ya en el programa lo iremos discutiendo en detalles, pero me parece que apostar o poner tiempo en el diálogo es sencillamente regalarlo. Oxígeno, Riqueses. Bueno, oxígeno el que quiere el régimen y lo que no queremos los venezolanos de bien es que se le dé más oxígeno. Sin embargo, yo creo que al igual que en un secuestro, el familiar de la víctima, que en este caso es Venezuela, tiene que estar dispuesto a negociar, pero obviamente simultáneamente le pide a la seguridad de Estado, a la policía, que trate de ubicar a los secuestradores o de quitarle a sus adláteres para que la negociación pueda ser fructífera. ¿Por qué Juan Manuel Sucre sí cree que la vida que no fue tan brillante o tan lucida del presidente interino Juan Guaidó, de ese operativo casa por casa, que aunque salieron más de 1.500 dirigentes políticos de diversos sectores opositores, pues no fue o no era lo que se esperaba? Mira, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Apartando la movilización del fin de semana. Con lo que me preguntas del diálogo, te puedo decir, no que es importante per se. Es decir, es una ficha más en el tablero del juego. El diálogo es una posibilidad, como la intervención es otra, como un golpe militar es otra, como la movilización en la calle es otra. Aquí hay que jugar béisbol, hay que jugar fútbol, hay que jugar pelotica de goma, hay que jugar dominó. Tenemos que jugar todo, no es una salida mágica, no hay soluciones mágicas ni únicas. Entonces, el diálogo es importante, pero bajo unas ciertas premisas. Aunque Estados Unidos no lo quiera, que es el principal aliado de Juan Guaidó, aunque sepan que las dictaduras no salen con diálogo y mejor no lo puede decir Rodiles. Estados Unidos rompió el dogma de que con delincuentes no se negocia, porque todavía hay gente que no cree en el diálogo, de ahí se tiene que hablar. Si a ti te secuestran un hijo, tú no vas a hablar con el secuestrador, tú tienes que hablar con él y buscar la salida y la negociación. Ahora, ¿la negociación cuál es? La salida de los criminales. A eso vamos. No es para que ellos queden todavía un tiempo más allá. Y por eso mismo que ellos no lo quieren hacer es que se levantan de la mesa, de esa mesa de Barbados, porque es el régimen el que se levanta, porque sabía que Estados Unidos le estaba pidiendo, te tienen que ir Maduro y no vamos a aceptar una transición con ustedes, o por lo menos con varios de ellos, que es Tarek El Alzheimer y Diosdado Cabello, que son los actores que pudieran sustituir a Maduro. Mira, yo pienso que el fin del régimen tiene que venir por una presión interna tremenda y por la presión externa que tiene que pasar de las sanciones económicas realmente a un miedo creíble, como se dice acá, pero en el sentido militar y de acción desde el exterior. El tema es que mientras pase más tiempo y el régimen siga destruyendo y atomizando toda la sociedad venezolana, esa presión interna se va separando de la realidad. O sea, va a la medida que el régimen empieza a tener control de los alimentos de todos los venezolanos, de la sobrevivencia en todos los sentidos, ahí se va atomizando la sociedad y es lo que vemos en Cuba. En Cuba uno no puede decir hoy vamos a hacer una marcha de miles de cubanos porque el régimen logró desmoronar la sociedad civil, las estructuras sociales. Rodiles, a eso es lo que me refiero, porque el fin de semana en esta Operación Libertad, que la semana pasada había sido una convocatoria masiva para la gente de la calle, a última hora la cambian por una visita casa por casa, pero tampoco ha sido efectiva porque está atomizado. Sin embargo, el líder opositor dice, es importante, todos los ingredientes los tenemos todos para esta sopa, pero falta un poquito más de sal. ¿Cuál es esa sal? La candela. Y que sal y candela, además. Yo creo que si seguimos viendo la posibilidad de salir de la crisis venezolana en manos de una persona, se llame Guaidó o se llame como se llame, no estamos entendiendo la lección. O sea, que el problema es un problema de toda la sociedad venezolana. Yo estoy de acuerdo con Antonio, es necesaria la negociación, va a ser una aprovechada por los usurpadores
para mantenerse en el poder. Pero ¿cuál es esa amenaza creíble? Para que el venezolano salga a las calles masivamente, para que la comunidad internacional responda también y apoye a esa sociedad en la búsqueda del cese de usurpación. El siguiente paso lógico y que se convertiría en una amenaza creíble es convertir el bloqueo financiero en un bloqueo naval físico que cubra movimientos de mercancía por mar, por tierra y por aire. ¿Eso opina Ya lo lo mismo, Juan Manuel? Ese bloqueo que ha sido o está en la mesa de la administración del presidente Trump pudiera ser efectivo, arrinconar al régimen para llevarlo a ese escenario. Bueno, hemos notado de un tiempo para acá, de un mes para acá más o menos, cómo ha elevado el tono del discurso de Estados Unidos y cómo ha elevado el tono del discurso del presidente Guaidó. Es decir, aquí no están actuando por su cuenta cada quien, están yo creo totalmente hilvanados en su accionar, en su discurso y en las propuestas. La propuesta de la intervención para mí es la última, ¿no? Sin duda. Y ellos están agotando todas las posibles. Ahora, el tiempo atenta contra el éxito de lo que queremos y esperamos, porque recordemos que este país entra en una campaña electoral el año que viene. Y entonces la gente pareciera que está desmotivado frente a esa opción. El comandante del Comando Sur, Feller, dijo que estaban ya listos esperando una orden para el bloqueo naval. La sanción, la recompensa que era un portareque en la Isamí, son cosas que hay que saberlos leer. Es decir, no estamos actuando solos ni de espaldas a Estados Unidos, como mucha gente piensa. Pero ¿cuál es la sal que falta para ese asopado, esa sopa, ese hervido, no sé cómo le dicen en Cuba, y esa candela para que se produzca la fórmula mágica que ha vendido el presidente interino? Ahí yo te decía que yo veo esa combinación del trabajo interno con el externo. Si no hay una crisis interna ya social desbordada que el régimen no pueda controlar, me parece que la otra parte externa... Pero de eso, la crisis existe. Lo que no vemos desbordado el pueblo reclamando por la situación... Y llamando una y otra vez y la gente acostumbrándose o estabilizándose el desastre, sencillamente se desmoviliza al pueblo. Y yo creo que es la apuesta que está haciendo el régimen venezolano, bueno, chavista, sobre todo para entrar en el escenario, en el ambiente preelectoral de Estados Unidos, sabiendo que eso siempre limita un poco las Claro, acciones y enfría un poco porque realmente... Ahora fíjense, mientras tú describes eso, me imagino el venezolano que estaba saliendo porque se vencía la entrada hacia Ecuador sin visa a partir de la madrugada de ayer. 11.000 solo transitaron desde Venezuela hasta Ecuador, o por lo menos de la frontera de Colombia hacia Ecuador. Y vemos cifras que son dantescas. Se habla de 5.000 que pasan desde Venezuela a Colombia a diario. Hay gente que no tiene comida, que no tiene medicinas, que no tiene insumos, gente que no está respondiendo a ningún llamado de la oposición porque tiene hambre. Tiene que sortear el autobús o el metro que no tiene electricidad, que no tiene servicios como el agua. Estaba viendo una noticia lluvia, agua que está contaminada con cucarachas, ratones, ratas, y con esa limpian, cocinan y sobreviven. Entonces, insisto, y perdonen lo básico en mi requerimiento, ¿qué es lo que hace falta para que realmente se sume, como dice Antonio Rodiles, ese factor interno dentro de Venezuela y lo que es el apoyo de estas más de 50 naciones? Yo creo que el factor interno ya no puede dar más pruebas de querer salir del secuestro de las que ha dado hasta ahora. Y como tú mencionas, la ingesta calórica del venezolano ha sido reducida de manera brutal. A 300 gramos diarios cuando deberían ser 2.500 y 2.200 para las mujeres. Nada, absolutamente nada. El salario venezolano, el salario mínimo está por debajo de los $3. Antes de que llegara Chávez al poder, con el salario mínimo, una familia venezolana podía comprar 72.000 calorías al mes. En este momento no puede comprar ni 800. Entonces, eso hay que entenderlo, de que si fuera comparado con un caso de secuestro, no vas a tener el secuestrado apoyando a la recuperación, porque apenas lo recuperes, vas a tener que hacerle un tratamiento de mucha profundidad. Explícamelo en pocas palabras, es decir, ¿qué quiere decir? Tienes una gente muriéndose, sí, llega la posible solución con ayuda de afuera y bueno, ¿qué hacemos? Vamos a ver mejor los números de la FAO. Entre el 2017 y el 2018, los venezolanos perdieron en promedio 25 kilos de peso. Ahí tienes, 1 kilo mensual en 2 años. Una gente desactivada para luchar, para protestar, para de forma masiva hacer protestas como la que se están viviendo en Hong Kong o la que vimos en la primavera árabe. Entonces, ¿con qué factor se puede jugar cuando la gente dice no queremos intervención, Estados Unidos no va a intervenir, no queremos una coalición, por eso es que no se ha activado el R2P o por eso es que el TIAR no se ha solicitado como tal del gobierno interino de Guaidó al presidente de los Estados Unidos? Entonces, ¿qué sigue? Bueno, mira, las movilizaciones siguen. Lo que pasó el fin de semana que tú te hacías referencia no tiene nada que ver porque lo que tú dijiste en cuanto a la desnutrición, que está condenado el pueblo venezolano a vivir día a diario,
hace que sin duda sea cíclico las movilizaciones masivas como habían antes. Eso llegará en su momento otra vez. Yo pienso Pero que empeorando la situación del venezolano que no tiene fuerzas para seguir saliendo dentro de un mes o en enero. Y la represión brutal que hace el régimen, que dispara pues, a matar sin clemencia a nuestros muchachos, que los tenemos ya por centenas pues, como héroes anónimos. Fíjate, el tema está, Alejandro, en que la amenaza de la intervención sigue estando allí, no la descartemos. El TIAR sigue, es un mecanismo que está allí, ya nos incorporamos al tratado. Lo que pasa es que los tiempos políticos, los tiempos diplomáticos no son los tiempos sociales. Los tiempos de la emergencia y de la calamidad que tenemos en Venezuela, por supuesto, son mucho más urgentes. Pero nosotros tenemos que entender que una intervención y una coalición internacional, para mi forma de ver, es la única salida, es la variable que destranca este juego. Sin duda que es así. Pero tenemos que movilizarnos. ¿Es efectiva, sería efectiva, Rodiles, que el pueblo cubano tiene 60 años tratando de quitarse esa y quizás sea desesperanzado precisamente porque no ha llegado? ¿En el caso de Venezuela ocurriría, según tu criterio? Yo creo que sí, y están usando, por ejemplo, el elemento de válvula de escape en la que están emigrando millones de personas para no solamente alimentar menos venezolanos, que es parte del plan que tiene el régimen, sino para disminuir la presión interna. Lo hemos visto en Cuba cuando Camarioca, cuando en Mariel, cuando los balseros. O sea, ese elemento de ir desmovilizando al pueblo, de ir fracturando al pueblo, yo creo que es básico acá. Y tiempo que pase que no se actúe es tiempo que realmente ellos van avanzando. Y honestamente no creo que mostrar que no se está de acuerdo con el sistema es lo que va a cambiar, porque todo, si usted hace una encuesta donde hoy en Cuba y las personas pueden hablar con claridad, se va a encontrar que el 90% fácilmente no rechaza el sistema. El problema es cómo lograr realmente de poder apoyar. Es el que tiene la fuerza actualmente, desafortunadamente. La amenaza creíble para que incluso pueda haber una fractura en los militares, porque de lo contrario no va a haber fractura en los militares, porque sería una acción suicida. Y a la vez movilizar mediante esa amenaza creíble al pueblo a que se rebele. Yo creo que esa es la salida. Bueno, coincido un poco con la de Juan Manuel Sucre, pero fíjense lo que dice la gente que nos sigue y les agradezco a cada uno de los que se conectan en la transmisión en vivo. Dodi Paz Carballea, disculpa si lo leí mal tu apellido. Mientras más tiempo la gente pasa, que ha luchado, se cansa y terminará yéndose del país y se quedarán como Cuba. Ese es el miedo. Es el miedo que hay, Juan Manuel. Por eso es que tú hablas de un factor, hablamos de otro, Riquece. Es del gasto. Un desgaste que es acumulativo. Claro, y premeditado del régimen. Exactamente. Porque sabe que juega a favor de él. Por eso entonces cuando oigo el tema, y muchos de los que nos siguen aquí oyen el tema del diálogo, el diálogo es más oxígeno para el régimen. De hecho, nos lo ha demostrado en estos 8 meses del año. Hay que entender que esto es un secuestro, aprovechando la experiencia cubana en lo que es el condicionamiento de un grupo social. Tú mencionabas la gente que está en contra de la intervención. Y ciertamente ahí se configura claramente un síndrome de Estocolmo por razones distintas a las del síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es cuando un secuestrado se compadece del secuestrador y empieza siente lástima o empatía, claro. Pero en el síndrome de Estocolmo que yo me refiero no es empatía, sino es corrupción. Hay ¿cómo se llama? Vasos comunicantes de corrupción entre los que nosotros consideramos son jerarcas de la oposición y el grupo del gobierno. Y mientras eso exista, va a ser muy difícil poder ver una unidad monolítica en contra del gobierno. Claro, por eso es que dice Nelly Melot en el Facebook, dice, la sociedad civil no asiste a ninguno de estos actos porque están decepcionados porque Guaidó mintió y traicionó al pueblo. Entonces, además juega ese factor. Están cohabitando, favoreciendo al régimen, entonces la gente se va decepcionando. Pero las imágenes de Carabobo este fin de semana fueron, oye, una cantidad de gente se lo recibirá a Guaidó, tanto así que hasta la policía de Carabobo trató de frenar su marcha o su actividad y bueno, acabar con ella y a la final entiendo que el gobernador del estado pues intervino y terminó Guaidó haciendo... Claro, y ojo, yo no estoy desmereciendo el apoyo que tiene Guaidó, porque incluso Guaidó hablaba de la policía y de los militares que estaban allí, cuando él nombraba que el salario, tú lo hacías mención, Enriquece, el salario había caído a 2,51, los mismos militares asentían, porque ellos están padeciendo lo mismo. Pero eso Carabobo, eso no nos muestra de lo masivo, de lo que está ocurriendo a nivel nacional, porque al final debemos reconocer que esta es una técnica que ha usado la oposición para mantenerse en la calle, pero las convocatorias masivas se le acabaron, porque la gente está distraída en buscar su solución a diario. Entonces, como decía Rodile, hay que buscar la forma de encontrar los dos factores, pero parece imposible ahora. El apoyo se tiene que convertir en ciudadano presión exterior, o sea, tiene que ser un poder contra otro poder. O sea, realmente a iguales. El régimen lo concibe así, estos regímenes están en guerra
contra todo el mundo que no está de su lado, ya Exactamente. sea contra el pueblo, contra las otras democracias, y eso es lo que está pasando en este momento. Y me parece que, ojo, hay que tener mucho cuidado con que una negociación no se convierta en toda una maniobra para supuestamente darle lo que las democracias quieren o algunos actores de las democracias quieren y ganar tiempo, porque hemos escuchado muchas veces la idea de que ellos van a terminar peleándose entre ellos mismos. Yo los otros días hablaba en un programa que los carteles de la droga en México se pelean entre ellos, pero saben a qué nivel llegar para no ser aplastados por las autoridades. O sea, ellos saben que incluso entre ellos pueden haber ciertas diferencias y pugilateos, pero hasta dónde pueden llegar para no ser derrotados. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado que el chavismo, otros actores externos, lo que esos actores esperan. O sea, Y entonces la situación sea un círculo vicioso. Claro. el tiempo pase. Y un tiempo que pasa que no solo el salario, sino que además la gente va pasando hambre. Ya no solo es el estamento, el mito de que es la gente más pobre, está la clase media desaparecida, sin embargo, con un poquito más de posibilidades, pero que tampoco está comiendo, que tampoco está teniendo acceso. Entonces hay una destrucción generada a toda velocidad que en un año va a ser los 60 años que ha vivido sometido el pueblo cubano, donde no va a haber absolutamente nada. Y no sabemos si incluso el apoyo de la comunidad internacional pueda seguir de la misma manera que lo vemos actualmente. Con una pequeña diferencia, Alejandro, que es que el deterioro que ha sufrido la sociedad en Venezuela, especialmente desde que Maduro tomó el poder, pero antes también, pero los últimos 5 años, si bien ha sido pronunciada, ha sido bastante menor al daño que están sufriendo con las sanciones y con la persecución a nivel internacional, no solamente de ellos, sino sus familiares. Y el objetivo de la comunidad internacional ha sido, por un lado, negociar y por otro lado, subirle el costo a mantenerse en el poder del régimen y bajarle el costo para irse. Se está logrando, Juan Manuel, esas sanciones que vemos que los están asfixiando, que los están haciendo reaccionar, llevar a que los mismos chavistas digan, ahora ocurrió en Cuba, sin embargo, ellos tienen todos sus dineros, todas sus fortunas afuera y no las pueden utilizar. Entonces están reaccionando contra la administración del presidente Trump, porque saben que el presidente Trump les aisló, les confiscó, les congeló no solo las propiedades, sino el dinero que se han robado al pueblo venezolano. Bueno, las sanciones no tumban gobierno, sin duda alguna, pero lo cercan. Y tanto es así que una de las condiciones que pusieron y se pararon de la mesa en este diálogo que llevaban a cabo y se interrumpió abruptamente fueron por 2 razones. Una, porque pretendían que la oposición mediara con esta administración para que les levantaran las sanciones personalísimas de los funcionarios corruptos, de los criminales, su congelamiento de bienes, de cuentas, todo lo demás. No las sanciones, porque esas sanciones no incluyen alimentos o medicinas. Eso sigue llegando a Venezuela y lo reciben porque son carácter humanitario. Y la otra razón es que se habló de elecciones presidenciales, porque el régimen mantenía la posición de que las elecciones tenían que ser aunque ellos querían parlamentarias, para meterlas por debajo de la mesa, parlamentarias en diciembre de este año, pero llevar a elecciones al pueblo. A elecciones generales, elecciones presidenciales con elecciones parlamentarias, porque el año que viene, 2020, tocan las parlamentarias. Lo que van a hacer es adelantarlas, porque tocarían en diciembre, ¿no?, del año que viene. ¿Qué pasaría si eso ocurre? En este escenario de hambre, miseria, que no tenemos a los poderes. No se puede participar. Pero y si participan ellos solos, ¿cómo perdemos? La oposición cómplice sí va a participar. Ahí van a participar muchos personajes, como dice Juan, que están vinculados, y ya se les cayó la máscara, que desde no ahorita, desde hace muchos años han convivido con el régimen. Y van a ser los nuevos diputados oficialistas, como sucedió en Nicaragua. Que estaban planteadas, que es lo que el régimen insiste con sus negociadores de llevarlas, adelantar las parlamentarias para diciembre, ¿en qué escenario dejaría la salida ese cese de usurpación de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que hay que ser consistente con el mensaje. Si uno dice que uno no puede tomar elecciones de tipo presidencial porque no hay las garantías para ello, tampoco puedes tomar elecciones. Eso lo sabemos nosotros, que lo estamos analizando, pero hay factores de la oposición que no, y como dice Juan Manuel Sucre, cuando las planteen, yo sí voy porque hay que cuidar todos los espacios. Ya nos ha ocurrido en otras oportunidades, lo vimos el 20 de mayo del año pasado. Esos no son factores de oposición, esos son factores del gobierno y se terminarían de cuadrar donde tiene que cuadrar. Eso es parte del trabajo sistemático que hacen para doblegar y para infiltrar personas y algunos que están dentro doblegar. Y a mí me parece que en el tema de las sanciones hay algo muy importante. No se pueden permitir segundas o terceras vías, porque si no las sanciones no cumplen el objetivo. Y en ese sentido, por ejemplo, el mismo caso de Cuba, independientemente que se han puesto sanciones, me parece que todavía el diapasón hay que ampliarlo. Yo creo que el tema de marcar con nombre y apellido es muy importante. Eso
es algo novedoso realmente que se aplique en esa Es forma diferente, que es masiva. interesante que lo expliques aquí, porque esas sanciones personales, a diferencia de Cuba, pues marcan a los que se han robado. Fulano de tal se ha robado. La puerta de salida. Exactamente. Hay individuos de estos que asumen un papel medio temerario. Es como los mismos narcotraficantes. Ya ellos se lanzan, pero siempre tratan de buscar que su familia quede bien establecida. Y en ese sentido, poder marcar estas sanciones de esta forma evitan esa puerta de salida. Pero ojo, tiene que ser algo coordinado con otras naciones democráticas, con un gran número, porque de lo contrario ellos encuentran estas vías, como por ejemplo en este mismo tema de los tráficos de oro y todos estos tráficos, y aunque no pueden comerciar en el mercado establecido, bueno, pues se van por Siempre estos hay, lugares para seguir claro, sobreviviendo. y están los aliados del mal de ellos, de los mafiosos, Eso es que importante. les Y el permiten... régimen cubano me parece que todavía necesita más cerco y más esto que está pasando. Es que Alejandro, estamos aquí y hablamos de usurpación porque precisamente no nos prestamos a la farsa del 20 de mayo del 2018. Entonces mal podríamos nosotros, después de haber logrado lo que hemos logrado y el apoyo además internacional y el reconocimiento de Guaidó como el presidente interino, a presentarnos a una elección que sea unas migajas que presenten estos delincuentes en una mesa de diálogo. Por eso que la mesa de diálogo no es para negociar qué se va a hacer, sino para negociar cómo va a ser la salida de este dictador. Y allí es donde tenemos que estar todos de acuerdo y unirnos en ese objetivo. Estar en la calle movilizados también es importante. Seguir con la presión internacional también es importante. Por eso te hablo de todas las múltiples opciones. Me quedo con las palabras de Rodiles y en los últimos minutos quiero ver el desarrollo de los que son sus comentarios, de lo que ustedes harían para que cada uno de estos individuos que forman parte de este grupo de mafiosos salga, negocie y deje el poder para hacer un contrapeso menos fuerte para la oposición, para que logre su objetivo del cese de la usurpación. ¿Qué propondría Riqueses? Ok, yo propondría exactamente la misma estrategia chavismo y copiada del gobierno cubano, que es no atacar a la persona que quieres afectar, sino a todos los que están alrededor. Entonces yo propondría una ley que le diera a los testaferros la posibilidad de obtener dos cosas. Una, beneficios en procesales, porque son delincuentes, beneficios procesales que le terminen evitando una prisión y que a lo mejor se le sustituya por... Oye, te van a caer a comentarios negativos porque estás legitimando que los ladrones vengan a Estados Unidos y digan, no, tú te quedas libre, fuiste un ladrón, eres un mafioso, pero vas a quedar libre. Por eso te agradezco mucho que me dejes terminar la idea. Okay. Porque si no va a ser... Pero nos quedan pocos minutos, dale rápido. Okay. Si una ley donde se le permita, se le invite a los testaferros a traer el dinero robado, todo el dinero robado, y se les permita dos cosas. Uno, beneficios procesales que vayan a casa por cárcel por un periodo de 2-3 años. Y segundo, que se del dinero que se recupere. Bajo ese esquema, todos los testaferros van a entregar a su... ¿Tú crees lo mismo? ¿Tú crees que eso ocurriría? No voy muy por esa línea, no voy muy por esa línea. Yo iría a una amenaza creíble, que tiene que ser inminente, que si no hay una solución... ¿Cómo la dibujarías tú para explicársela al mundo Bueno, yo creo entero? que una fuerza internacional, Alejandro. Una fuerza internacional, por supuesto, para no solamente Estados Unidos, sino ahí está frontera, tiene con Brasil, que Colombia. está afectada tremendamente, Colombia, o sea, realmente... El propio Ecuador, todos los países... un daño total que está haciendo la región. Y por otra parte, un apoyo determinado y fuerte a los actores políticos dentro de Venezuela que quieren el fin de la tiranía. A toda esa otra gente que está en esa, como yo le llamara, gelatina. Mire, usted está ahí, pero usted se queda a un lado. Aquí vamos a apostar a la gente que realmente quiere el fin de la tiranía. Para mí, ese sería un mensaje directo que haría... Y es lo que quiere la mayoría del mundo, y la mayoría de afuera. Pero ¿cómo distinguir adentro quiénes son los que realmente quieren, quiénes son esos bandidos que pareciera querer el cese de la usurpación y lo que requieren es, en el fondo, que se mantenga para ellos seguir enriqueciendo sus cuentas? Bueno, muy fácil. Tú ves allí el quórum que hubo cuando se aprobó la reincorporación al TIAR y cuántos diputados y cuáles fueron los que faltaron. Ahí ya quedaron al descubierto muchos que además están propiciando el regreso de los diputados del chavismo a la Asamblea, cosa que les pertenece porque es legítimo, porque lo ganaron, pero ellos fueron los que se ausentaron de la Asamblea. Y segundo, un nombramiento de un nuevo CNE con una paridad de 2 para el chavismo, de 2 para la oposición y 1 independiente, entre comillas. Para ti el chavismo debe ser un factor que siga en el juego político, a pesar del daño que le ha hecho a la población durante 20 años. Tienen que ser perseguidos los criminales, sin duda alguna. Ahora, el chavismo como tal, como ideología, que para mí no lo es, para mí es un pasticho de múltiples ramas, bueno, tendrán que ver si se legaliza o no ya una nueva oportunidad. ¿Le daría chance a los chavistas que han conformado y han sido parte de la destrucción de Venezuela para unas elecciones? Como institución tiene que desaparecer, tienen que quedar eliminada. Quienes tienen las manos manchadas de sangre tienen que... Yo coincido contigo y me parece que también los chavistas... Si usted fue un elemento más del Partido Comunista, pero no está implicado en violaciones ya directas y todo, bueno, construya una nueva fuerza social que llámele
no sé cómo a usted le guste llamar, pero estas fuerzas que han sido brazos de las violaciones no pueden seguir. Ahora quiero pulsar, porque ya yo di también incluso mi opinión, porque yo no creo que esta gente sea fácil de seleccionar. No, tú no fuiste colaborador, porque estamos hablando de un genocidio. Son crímenes de lesa humanidad que han cometido y también ser responsable por acción u omisión. ¿Qué dice? Hay un tema muy importante que es el tema de la justicia y la presunción de inocencia. Ciertamente, mientras no haya sido juzgado y sentenciado por un tribunal, tú debes ser considerado inocente. Eso de acuerdo a la Constitución venezolana y a de todos los estados modernos. Sin embargo, las personas que participaron en el gobierno de Chávez y de eso a puestos de administración, hasta tanto concluyan sus juicios por tribunales que sean objetivos que todavía no tenemos. Sí, entonces hay un tema que hay que tener cuidado. Tú no puedes condenar a alguien que no ha sido sentenciado, pero tampoco puedes permitir que una persona como Diosdado Cabello se lance a la presidencia. No. Sí, hay procesos de ilustración que se han hecho en los ex países comunistas que seguían precisamente esta lógica, incluso personas que quedaban invalidadas para ocupar puestos públicos durante periodos de 5 años o más. Inhabilitado, eso es personalísimo, eso es personalísimo. Ahora, proscribir ideologías, proscribir partidos, por supuesto. Importantísimo, no sé, mi director. Me queda un minuto. Rodiles, tú que nos sigues, además te agradezco que estés conectado desde la isla de Cuba, porque es la misión de este programa en radio y televisión y de toda la programación de radio y televisión Martí, que estamos cometiendo errores, incluso nosotros los periodistas, cada uno de los miembros del exilio, que estamos fuera tratando de luchar para la recuperación de la libertad en Venezuela. Breve. Yo creo que hay que realizar mucho más debate y mucha más discusión clara y abierta para actores que muchas veces se convierten en obstáculos, tengan que irse echando a un lado. Me parece que es muy importante. Ahora, tu proposición, me quedan 20 segundos contigo, es interesante, pero creo que muchos van a estar en desacuerdo contigo. Sí, está bien, pero yo creo que hay que ser pragmático en esto. O sea, hay 900 o $1 trillón fuera de Venezuela que vamos a necesitar y que si no buscamos la manera de retornarlo, no va a regresar. Bajo este esquema, no solamente logramos retornar el dinero para la recuperación que vamos a necesitar, sino que además ponemos en conflicto el grupo, entre ellos exactamente la misma metodología que usan los cubanos. Juan Manuel, cierro contigo. ¿Estás de acuerdo con esa proposición? No, la verdad no estaría de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que se conforme una coalición internacional, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Colombia. No pierdo la esperanza por eso y que en este año se pueda concretar el uso de la fuerza, pero para lograr la intervención humanitaria. Les agradezco de verdad y en particular a ti, Rodiles, por venir de Cuba y estar con nosotros aquí, siempre amigo de Radio y Televisión Martí. Hasta mañana, pásenla bien. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de radio y televisión Martí, que como lo dice la presentación, bueno, pues se transmite a través de las ondas de Radio Martí, también Televisión Martí, por supuesto, a través de Facebook Live también, y queda en nuestra página digital radiotelevisiónmartí.com. Ahí están las coordenadas para encontrar este programa, las noticias como son. Y sobre todo hoy, que vamos a hablar de felicitaciones. Y vamos a hablar sobre todo de 8 años de trabajo intenso, vamos a hablar de 8 años de trabajo en cubana, enfrentándose a la represión dentro de Cuba. Me refiero a la Unión Patriótica de Cuba. Cumple 8 años de existencia. Y yo creo que 8 años de existencia enfrentados a la represión, yo creo que hay muchísimo de qué hablar. ¿Y cuál ha sido la fórmula para mantenerse? Y además, al trabajo diario con la gente, con la calle, ¿cuáles han sido también las nuevas modalidades que ha ido teniendo la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO? En línea telefónica, estamos obligados hoy a tenerlo, José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. José Daniel, gracias por acompañarnos. Desde allá, bueno, pues felicidades en estos 8 años. Muchísimas gracias, Amado. Un fuerte y fraterno abrazo para ti, para todos los que hacen posible el programa y para quienes lo van